todo lo que te estrese, déjalo. Sí, por Si tu favor. esposo te estresa, déjalo. Si el trabajo te estresa, déjalo. Si tus hijos te estresan, déjalo. Sí. Me acuerdo un video que vi que dice de que mi psicóloga me dijo que saque de mi casa todo lo que me produce estrés. Y está la señora parada en la puerta sacando los hijos, el esposo, hasta el perro y el gato iba sacando. Ay, ay, ay. Eso es una chanza, eso es Sí. una chanza. Cuando se trata de familia, eso hay que trabajar, Claro, ¿no? trabajarlo. Esto es una chanza, porque tampoco vamos a hacer un tema, ¿verdad? Estamos hablando del estrés y no Sí. nos vamos a estresar. Saludos amigos de Moxie Moderno, yo el de la Rosa de este lado. Y tenemos un programa interesantísimo que usted no querrá perderse. El día de hoy estoy acompañado de una fémina, una doctora grande, una doctora muy grande. Mi hermana, la doctora Sonia Payano. Ella es psicóloga clínica, licenciada en psicología clínica y tiene una maestría en terapia familiar. Así que en este programa o en este canal de Moxie Moderno vamos a estar haciendo una serie de temas semanales que tienen que ver con psicología. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el estrés y así sucesivamente vamos a ir pasando de un tema a otro hasta llegar a lo que tiene que ver la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, todo el que va a estar viendo este contenido, si en algún momento usted quisiera tener algún tipo de contacto con la doctora, vamos a dejar su información en la descripción del video, así que ahí usted podrá acceder a todas las informaciones pertinentes a la doctora, número de contacto y todo lo demás. Y no importa donde usted se encuentre en el mundo, siempre y cuando usted hable español, puede tener una consulta con la doctora, así sea a través del internet. Así que con ustedes le damos la bienvenida a la doctora y mi hermana, una doctora grande, Sonia Payano. Gracias, Joel, gracias por esa presentación tan hermosa. No esperaba menos de usted, ya nos conocemos. Aquí estamos para compartir un breve tiempo tocando este tema del estrés que es tan importante para este tiempo que estamos viviendo con tanta prisa, con tantas responsabilidades que tenemos, tantas necesidades que tenemos que suplir. Y entonces nos tenemos que mantener como con un corre-corre de aquí para allá y de allá para acá y esta cabeza llena de tantos temas. Y esto realmente tiene al mundo de cabeza, este estrés, todos estos compromisos, vuelvo y lo repito, porque manejarlo a veces es bastante difícil. Así es, así es. El día de hoy vamos a tratar primero qué es el estrés, cómo se genera y también vamos a ver cómo podemos manejarlo, qué técnicas implementar para que al final usted, aunque no sea psicólogo, pueda hacer una evaluación si en este momento usted está sufriendo de estrés, aunque no lo sabe. Entonces, en ese caso, Sonia, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento. Un Es un sentimiento. sentimiento que se presenta con cansancio físico y emocional. Estoy cansado, estoy estresado. Es una sobrecarga de trabajo y de pensamientos que se presenta de manera física con dolores en el cuerpo, musculares. La persona puede quejarse de que le tiene el cuello pesado, que le duele. Y de manera emocional, con ira, el trastorno del sueño. Entonces la gente, las personas que están en la calle malhumoradas y airados, eso tienen estrés. Están estresados. Ok. Están estresados bastante, ¿sí? Pero se pudiera pensar que una persona tiene los síntomas de estrés y no sea el estrés sino ansiedad o sea algo todavía un poco más grande. Porque el estrés te genera ansiedad. Ok. El estrés te genera ansiedad, sí. De hecho, tú puedes tener estrés, no se te diagnostica la ansiedad en sí, pero tienes síntomas de ansiedad, el estrés.
Entonces, el primer paso es el El estrés. estrés. El primer paso es el estrés. Entonces, aparte de estar airada, es decir, se aira con facilidad, ¿verdad? Sí. Y más una persona que tenga baja tolerancia a la frustración. Estoy cansado porque tengo muchos temas encima. Vamos a suponer que tú estás en el trabajo. El jefe o un compañero te está presionando para que tú termines un trabajo que tú tienes que entregar. Sí. Y tú, como te están presionando, tú no sabes qué hacer, tú no sabes cómo responderle, tú no te calmas, sino que tú te presionas por concluir y fácilmente tú terminas insultando a la persona más vulnerable que esté a tu lado, porque tú no vas a insultar a tu jefe. Claro, hay personas que lo hacen. Hay personas que tienen dificultad con lo que es la autoridad y van a enfrentar. Pero si tú no tienes problema con la autoridad, tú vas a responderle y a veces de manera inconsciente. Tú ves que hay personas que te hablan mal y después dicen, ay, perdóname, discúlpame, de verdad, ¿en qué estaba pensando? Sí, Que lo hacen de claro. manera impulsiva. Entonces, esta persona que tiene baja tolerancia a la frustración, inmediatamente se somete a un nivel de estrés, va a estar airado y va a estar lastimando a las personas que estén a su lado. ¿El estrés solamente se manifiesta a través de una carga laboral o puede ser en cualquier cosa o actividad que esté haciendo que demande mucho más esfuerzo o rigor de lo natural o de lo En normal? cualquier situación tú te puedes estresar. Tú tienes unos invitados para tu casa y al momento en que tú estás preparando los alimentos, se terminó el gas y tu vehículo no está aquí. Te presionaste, pero tú tienes otras situaciones también. Te presiona en tu buscar y ahora y si llegan los alimentos no están y tú solicitas ayuda en tu casa, nadie te ayuda, tú no ves que nadie esté como interesado en cooperarte, pero tú no tienes como la solución en tu mano, porque el estrés viene al momento en que yo no tengo la solución a todos mis temas en mis manos. La Esa impotencia, la impotencia, falta de control. exactamente, esa impotencia que tengo. Entonces empieza ese cerebro a producir pensamientos, porque recuerda, o más bien te digo, tenemos el cortisol, que le llama también la hormona del estrés, lo que hace que se dispare el cortisol. Ok. Se dispara el cortisol, que es la hormona del estrés. Y esto te bloquea incluso hasta el pensamiento. Entonces, tú no estás pensando con claridad. Por eso la gente le dice, cálmate, siéntate, Relájate. respira, relájate, no te estreses. Sí, estás muy estresado, no te estreses, cálmate. Y la gente puede o continuar airado, ¿cómo que me calme? Pero tengo que... Ay, Mira, Dios mío. siéntate, respira. Y se sienta, respira. Y como que esta carga que yo tenía, esta persona que me está diciendo que me calme, que me está dando la seguridad de que de que tiene la solución al tema, entonces yo lo descargo en esa persona y me tranquilizo. Entonces, ¿por qué razón cuando yo veo personas que se airan con facilidad y me ha pasado en momentos recientes, le he dicho relájate y la persona se enoja más? Entonces, no sé ahora qué decirles, porque si se ha airado por una razón que ni siquiera ha platicado conmigo para que nos pongamos de acuerdo, las personas tienden cuando ven que una persona no le hace el tercio para mantener esa discusión, en muchas ocasiones tiende a hacer que la persona se aire todavía muchísimo más. Impotencia. Por la impotencia al La ver que impotencia. para poder discutir se necesitan Sí. dos y en este Dos. caso habría uno solo. Un solo. Ahora bien, luego que una persona ya reconoce o se da cuenta que tiene estrés, ¿cuál debería ser el siguiente paso de la persona? Ya dijimos que se debería relajar y todo lo demás, pero eso sería solamente una mejoría momentánea, pero ¿qué pudiera hacer la persona para comenzar a manejar los niveles de estrés o también qué pudiera hacer para evitarlo? Mira, evitar el estrés es imposible. ¿Cómo? Sí. Repita eso de Es nuevo. imposible evitar el estrés. Presten atención, Es no es imposible. yo el de la rosa, no es la doctora Sonia Payano, que está diciendo que evitar el estrés Es imposible. es imposible. ¿Y entonces? Porque el trabajo te estresa, los hijos te estresan, la esposa, el esposo te estresa, tu papá te estresa, los amigos te estresan. Oye, eventos estresantes, ¿qué me estresa? Ahora te estresa
el control del estrés, a que no me haga daño, porque yo puedo pasar el día entero trabajando, llegar a mi casa, yo voy a llegar estresada. Incluso si tú manejas larga distancia, tú llegas estresado. Sí, claro, eso ¿Entiendes? O sea, estresa. no puedo evitar el estrés. Ahora, llegar al punto, permitir que el estrés me haga daño es otra cosa. Eso sí lo puedo evitar. Sí. ¿Cuáles son los daños que causa el estrés? Daño cardiovascular, ¿Cómo? gastritis, alergias. Alergias. Alergias, sí, erupciones en la piel, terrible. Wow. Esto en la cabeza, ¿cómo es que se llama? Se le cae el pelo también. Se le cae el pelo. Que es prácticamente Y alopecia. el estrés y ansiedad también, sí. Dificultades para dormir. Yo te decía ahorita, puede tener un trastorno del sueño o dormir Ok. mucho. Trastorno en la alimentación. O te da mucha hambre o no te da. Recuerda que tienes síntomas de ansiedad también. Eso es parte de los síntomas de la ansiedad. Ok. Mucha preocupación, bastante. Falta de concentración. El estrés no te permite concentrarte. Tú tienes que hacer un trabajo y te distrae por cualquier cosa. Todo eso lo produce el estrés. Entonces, de hecho, incluso sí. hasta cierto cáncer está asociado al ¿Cáncer? estrés. Sí, señor, está asociado al estrés. Wow. Así es. Eso quiere decir que todo el que esté padeciendo de alguna de estos síntomas que está diciendo la doctora, es un llamado de atención de que no es meramente que tienes eso, sino que de una manera u otra está vinculado al estrés que está sufriendo. Entonces, si una persona no quiere salir de su habitación, ¿eso también es síntoma de estrés? No, depende, porque puede ser una depresión. Ah, entonces ya pasó el nivel del estrés. Claro, y de la ansiedad Y también. la ansiedad. Sí, Ah, pero ese es peor depende, todavía. sí, claro. O sea, no puede ser porque se quede encerrado y depende. Sí, porque, por ejemplo, yo puedo decir, he pasado una semana con mucho trabajo, muchos compromisos. Este fin de semana no voy a salir de mi casa, me voy a dedicar a comer, ver película y dormir para desestresarme. Y si si esa es la forma en que tú te desestresas, en lo que tú bajas todo este cortisol, amén. Eso está bien. Muchas personas se van para la playa. O sea, ¿cómo yo puedo equilibrarme? Está bien. Perfecto, Sí. perfecto. Ahora, encerrarme y ya yo no querer trabajar, yo no querer compartir con mis amigos, ni con mi familia, ni con mis hijos. Yo no quiero que nadie me hable. Ya eso es otra cosa. Entonces, a mí me gustaría, antes de que pasemos a la parte de qué podemos hacer para evitar caer en un estrés extremo, ¿qué podemos hacer entonces? ¿O cuáles serían los síntomas de la ansiedad para nosotros saber si ya se pasó el umbral del estrés y ya estás comenzando a entrar en la ansiedad? En la ansiedad, dolor en el pecho, dolor de cabeza. Atención, presten Sí. atención, ¿eh? En ocasiones dificultad para respirar, la persona siente que no tiene oxígeno. Que no tiene sí, oxígeno. no tiene oxígeno, sí. Puede estar sentado al lado tuyo y siente que yo siento como que no puedo respirar. Y ese dolor en el pecho y a veces esa sensación de vacío en el pecho. Wow. Ya eso es ansiedad. Comer con mucho, sin control. O no querer comer también. Ya eso es un síntoma de ansiedad. Están prestando atención. Si ustedes si ustedes están sintiendo esos síntomas, ahora el asunto es un poquito más complicado. Pero vamos a retornar al estrés. Entonces, ya que sabemos esos síntomas, ¿qué podemos hacer entonces para comenzar a manejarlo? Lo primero es que yo tengo que descubrir cuál es mi evento estresante. ¿Qué me está estresando? Porque no necesariamente el trabajo me estresa. Si yo estoy haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Además me pagan. Y además me pagan. El trabajo es una vacación, entonces. Sí, sí. Cuando tú estás haciendo lo que te gusta, te va a estresar por lo normal. Sí, claro. Pero ya tú la carga de trabajo, eso es mucha responsabilidad. Tiene que estresarte. Exacto. Pero si entonces tú estás en el trabajo, pero estás preocupado porque te están dando querella, tu hijo adolescente que de vez en cuando se queda y no asiste al colegio, pero te hace creer que está en el colegio, tú te pasas el día entero pensando en si llegó al colegio o no llegó, cómo confirmó o no. Ya y tú dices, esto me estresa.
Entonces, ese tema tú tienes que resolverlo. Es lo primero, resolver lo que me está estresando. ¿Sí? Si es un jefe que es peleón, que te está exigiendo más de lo que tú puedes dar, que está abusando de ti, entonces tú tienes que solucionar o cambiar de trabajo, de hecho, sentarte con él y decirle, mira, usted me Hablar con contrató, él. exacto, buena comunicación con tu jefe, si no, ya tú tienes que ir pensando en que tú tienes que cambiar de empresa, ya tú tienes que buscar otro trabajo porque no te va a dejar matar ahí, Claro, ¿verdad? Ya tú claro, sabes que el estrés te puede enfermar a un nivel de que ni puedes asistir al trabajo, ni puedes atenderte tú, ni puedes atender a la familia. Entonces, lo más importante es tu salud mental, que claro, tienes que claro. cuidarla Hay que dejar ese jefe con sus con sus frustraciones. frustraciones, Claro. Eso hay que ¿verdad? respetarlo, ¿eh? Eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. De hecho, cuando se inicia, poner los límites desde un inicio, en donde quiera que tú estás, es saludable. Cuando tú estás en el trabajo y empiezan a darte carga y tú empiezas a solucionarlo porque tal vez despidieron tu compañero, ahora tú tienes que hacer el trabajo de los dos o porque se ha creado más trabajo de lo que antes estaban. Si tú empiezas a, a llenar ese vacío, tú sabes que te vas a quedar con eso. Sí, claro. Entonces yo puedo poner los puntos claros. Lo hice, pero esto me puede generar estrés más de lo debido, una carga de trabajo tan alta. Entonces yo me siento y le digo, mire, esto es mucho para mí, vamos a ver, y lo divido para que vean que no puedo. Porque si me acomoda hacerlo todo, entonces me voy a quedar. Entonces, no, lo pongo los puntos claros. Y de esa forma, yo me estoy cuidando. Y mi empleador sabe que no lo voy a aceptar. Pero nos da miedo por perder el trabajo. Y muchas veces nos da miedo el cambio. Es otra cosa estresante, pero muy estresante. El cambio. Tú estás en una casa y la casa empieza a darte problemas, tú has alquilado, a darte problemas y tú dices, tengo que mudarme. Y te quedas y te quedas y te quedas. Y tú llegas a la casa y tú sabes que no puedes porque la situación es incómoda, pero solo pensar que tienes que buscar casa, que tienes que mudarte, eso es suficiente para estresarte. Ok. ¿Entiendes? Entonces, de buscar, descubrir qué me estresa. Ya sé que esto es lo que me estresa, voy a corregirlo. Ahora voy a bajar mis niveles de estrés. ¿Cómo lo voy a hacer? Actividades recreativas, cosas que me producen felicidad. Oh, qué bien. Sí, todo lo que me produce felicidad. Aún yo Eso baja el nivel de estrés. claro, Qué bien. coger para la playa. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta la música alta. A mí la música alta me estresa. Entonces, yo no voy a ir a la playa temprano en el día. Yo voy a ir a la playa de las 4 de la tarde en adelante. Y si voy temprano en el día, yo voy a buscar un lugar que siempre existe en espacio donde tú escuchas la música, pero tú no la tienes en el oído retumbando. Claro, para que no te altere. Exacto. Entonces yo busco un espacio y ya disfruto de mi playa. Si es que me gusta, ¿verdad? A mí me encanta. Ir a un río, hacer actividades que te producen placer, que te dan felicidad. Eso baja los niveles de estrés. Entonces, en resumen, todo lo que te estrese, déjalo. Sí, por Si tu favor. esposo te estresa, déjalo. Si el trabajo te estresa, déjalo. Si tus hijos te estresan, déjalo. Sí. Me acuerdo un video que vi que dice de que mi psicóloga me dijo que saque de mi casa todo lo que me produce estrés. Y está la señora parada en la puerta sacando los hijos, el esposo, hasta el perro y el gato iba sacando. Ay, ay, ay. Eso es una chanza, eso es Sí. una chanza. Cuando se trata de familia, eso hay que trabajar, Claro, ¿no? trabajarlo. Esto es una chanza, porque tampoco vamos a hacer un tema, ¿verdad? Estamos hablando del estrés y no Sí. nos vamos a estresar No. haciendo esta entrevista, jamás. ¿Saben qué? Yo quiero darle un toque a esto también espiritual, Sonia. Sí. Y hay un texto que se encuentra en Mateo 11, 28 al 30, que dice de la siguiente manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera Mi mi carga. carga. Si usted siente que no tiene las fuerzas para bajar los niveles de estrés,
hay una persona que quiere ayudarte. Adicional a la doctora Sonia Payano, hay una persona que quiere ayudarte y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Pon en Él todas tus cargas, todo tu yugo y permite que con la ayuda de Jesucristo tú puedas entonces tener las fuerzas para llevar las cargas y resolver los problemas que hasta ahora no has podido. Yo sé que es muy fácil decirlo desde acá, de que con Cristo todo es posible. De hecho, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La realidad del caso es que hasta ahora has estado sufriendo de estrés porque no sabías que tenías una persona que está ahora mismo a tu lado, que te puede ayudar a llevar la carga de esos problemas. Nunca, nunca, nunca se hará más fácil resolver los problemas que si tuvieras una compañía. Por esa razón, en los trabajos no se hace todas las tareas una sola persona, sino que hay un equipo de colaboradores que juntos cada uno va aportando su granito de arena y al final se pueden cumplir todas las tareas que son necesarias llevar a cabo el día, aunque no las hace uno solo, sino en trabajo en equipo. Te motivamos desde aquí a que si has estado luchando y sufriendo por el estrés y no has sabido cómo controlarlo, pues con los consejos de la doctora Sonia Payano y también con la ayuda desde ahora en adelante de Cristo Jesús, usted pueda ser una persona sana psicológicamente y también sana espiritualmente. ¿Alguna última consideración, doctora, en ese tema? Sí, dedicarse tiempo. Dedicarse Tiempo a amarse, a amarse. cuidarme. A veces no sacamos tiempo ni siquiera para ir al salón. Wow. Ir al salón, que te arreglen el pelo como mujer, como hombre. Como lo tiene la doctora Sonia, miren qué bello está su pelo, Gracias, brilloso, gracias. unmetado. Que vayan. Terrible. Ir al salón, dedicar un tiempo a que te laven el pelo, te Sí, desestrese. claro. Y eso es cuidado personal. Dormir temprano, no dejar todas tus actividades para la noche. Acostarte una hora antes, soltar los dispositivos. Coge un libro, lee una página, 2 páginas antes de acostarte. Y en vez de acostarte con una información del celular, de un libro mejor. Ok. Sí. Y eso te va a hacer descansar y eso es autocuidado. Para el día de mañana te va a estresar, pero tú tienes un sistema que te protege, porque en la noche tú pudiste reestructurar tu cuerpo, se regeneró y entonces tiene la fuerza suficiente, la vitalidad suficiente para enfrentar el día. Si no descanso en la noche, estoy cansada, muy cansada en el día y por ende voy a estar muy irritable y el estrés más todavía, Claro. todo eso. Entonces, el autocuidado, el decir hoy es mi día. Un día a la semana, puede ser un domingo, puede ser un sábado. Hoy es mi día para yo descansar. Excelente. También quiero aportar ahí finalmente lo siguiente. Nadie es imprescindible en la vida. Así es. Así que el consejo más grande que puedo darte el día de hoy es, si el trabajo te está estresando, cuando terminas tu jornada de trabajo, deja el afán del trabajo en el trabajo. Porque si por causa del estrés pierdes la vida, créeme, es más, debes estar seguro que el día siguiente habrá una persona que hará el trabajo que usted está haciendo, lo hará por menos dinero y posiblemente incluso no estará estresándose como usted. La vida continuará. Su esposo se casará con otra dama. Sus hijos le dirán a ella madre. Y su ropa y su vehículo será el que ella estaría utilizando. Si es el caso inverso y es él, pues te aconsejo, amado hermano, amigo, que si eres tú que estás estresado por el trabajo, dejes las responsabilidades del trabajo en el trabajo, de tal manera que cuando llegues a tu casa puedas tener tiempo de calidad para tu esposa y tus hijos. Y de esa manera puedas disfrutarlo en vez de castigarlos sin ellos ser los responsables
de la carga de estrés que usted está llevando. Porque al final, si pierdes la vida, tu esposa, por más que te ame, tarde o temprano buscará una pareja. Tus hijos les llamarán padre. Posiblemente hasta lleguen a quererlo más que a ti. Entonces, en ese sentido, no hagas el papel de tonto, y me refiero a todos, no hagan el papel de tonto, tomando más problemas en su mente y agravando las situaciones más de lo necesario, cuando al final no eres quien tienes el control de todo. Hay una frase con la que quiero terminar de mi parte para dejar que la doctora se despida. Si tu mal tiene cura, ¿de qué te preocupas? Sufro de lo que sea, el problema puede ser lo más grande que sea. ¿Tiene cura? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Tiene solución? Sí, no debo preocuparme. Mientras más me preocupo, más estrés tengo, porque entonces más grande se ve el problema. Pero si tu mal no tiene cura, si tu problema no tiene cura, ¿para qué preocuparte? Porque si no tiene solución el problema, por más que te preocupes, no le vas a encontrar la solución, porque hay soluciones que son intrínsecas tuyas en las que tú puedes hacerlo, pero hay soluciones que son externas, y a eso me refiero. Si la solución al problema no está en tus manos, no te preocupes. Ahora, lo que tienes que hacer es ocuparte. No es preocuparte, es ocuparte en el momento adecuado para darle soluciones adecuadas. Mientras más te preocupas, menos capacidad tienes para analizar las posibles soluciones al problema, porque te has enfrascado tanto en el problema en sí que nunca vas a llegar a ver las soluciones, porque tu mente, tu cerebro está sobrecargado y está cansado. Doctora, sus conclusiones de este tema. Autocuidado. Autocuidado. No le dedique tanto tiempo al trabajo como tú dijiste. Te mueres, se queda. A la familia, dedíquele tiempo si está casado a su esposo, a su esposo, a sus hijos. Hacer el amor desestresa. Ah, pero mil maravillas. Ah, pero ¿y cómo usted no había mencionado? Por eso era lo primero que teníamos que decir. Oye, pero uno uno eso es tan importante, eso es un remedio tan bueno. ¿Cómo? ¿Es una medicina? Sí, si tú estás congestionado, te decongestiona. También te decongestiona. ¡Wow! Atención, la doctora que está hablando, ¿eh? Si usted está estresado, entonces haga el amor 3 veces al día. Sí. Un relajante muscular por excelencia. Doctora, bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Muy buena la aclaración. Bien hecho. Muchísimas gracias, Sonia, mi hermana, por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios te lo pague grandemente. Amén. Y queremos que cada uno de ustedes puedan seguir en sintonía con su canal Moxie Moderno. Si no te has suscrito, te motivamos a que lo hagas y de esa manera nos ayudas a crecer. Comparte este contenido con seres queridos de tal manera que ellos también, si están sufriendo de estrés, puedan desestresarse. Y cualquier pregunta o tema que quieras que tratemos en este canal, pertinente a psicología, pues en los comentarios abajo, escríbalo y con mucho gusto estaremos estudiando las posibilidades para que la doctora Sonia Payano pueda llevarle esas informaciones que ustedes necesitan. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.